comisión. Gracias. Se trata del asambleísta Andrés Páez de Pichincha por el Movimiento Para Creo. la historia de este debate dejar constancia de algunas precisiones. La primera es que cuando este tema se debatió en la comisión, primero se dijo que las utilidades no eran un tema de carácter laboral y por ese motivo el proyecto de ley que limitaba las utilidades de los trabajadores de las telecomunicaciones fue enviado a otra comisión. Luego vino esta iniciativa del Ejecutivo y ahí cambiaron de opinión y dijeron que las utilidades sí son un tema laboral y que además había que limitarlas. Pero para limitarlas se hizo una lectura incompleta del artículo respectivo de la Constitución, que claramente dice que la ley limitará las utilidades exclusivamente en el sector relacionado con explotación de recursos no renovables, que no es el caso de las telecomunicaciones y que no es los demás casos en los que con esta reforma se pretende hacer una limitación de esas utilidades. Por lo tanto, estamos ante un caso que es estrictamente inconstitucional, porque una ley secundaria no puede violar de la manera flagrante como este proyecto viola una disposición constitucional que restringe lo que la ley puede hacer en materia de limitación de utilidades. Y creo que es importante que el país entero conozca de que se está legislando en franca contradicción con esa norma constitucional. También se comete otra inconstitucionalidad con el artículo 13 del proyecto de ley, cuando se establece que una decisión del ministro de Relaciones Laborales no puede ser sujeta de impugnación alguna, ni en la vía administrativa ni en la vía judicial, contradiciendo lo que la Constitución en su artículo 76 establece y consagra en favor de los ciudadanos el principio del doble conforme, es decir, que toda resolución que se dicte por parte de una autoridad administrativa o de un juez está necesariamente sujeta a un proceso de impugnación, porque ese es un derecho esencial vinculado con los principios fundamentales del debido proceso. Establecer que un día el Ministerio de Relaciones Laborales, vía acuerdo ministerial, disponga que se cobre una cantidad determinada en concepto de utilidades y que el afectado no pueda impugnar es absolutamente inconstitucional y así efectivamente aquí debe ser mencionado. Como es inconstitucional también que se pretenda hacer el cobro a particulares a través de la vía coactiva, cuando las normas del procedimiento civil y otros instrumentos consagran claramente de que la coactiva es un mecanismo de cobro que tiene el Estado para cobrar a creencias de los particulares con el Estado, no de particulares con otros individuos, porque lo que una persona le debe a otro por utilidades no es una creencia con el Estado, es una obligación de carácter laboral con otra persona natural. Por lo tanto, introducir ese procedimiento también es violatorio de normas constitucionales. Las brechas remunerativas, les pido que se fijen en el artículo 16 del proyecto. Allí se establece una regla general para consagrar brechas remunerativas en general para todos los sectores de la producción, desconociendo que hay diferencias cualitativas y cuantitativas inexorables entre los diferentes estamentos que conforman la economía. Por ejemplo, no puede ser la misma utilidad la que produce el sector de la gran industria con lo que produce el sector artesanal en el país. Pretender aplicar una regla que puede funcionar en la gran industria al sector artesanal del Ecuador, en donde las utilidades van del 2 al 5%,
me parece que es una barbaridad, porque es una brecha que es imposible de practicar en los hechos. Si se desconocen esas diferencias cualitativas y cuantitativas, lo que se va a establecer es una regla que simplemente resultará en muchos casos inaplicable, máxime cuando se establecen parámetros totalmente subjetivos, como por ejemplo determinar el volumen de los activos, el volumen de los ingresos, el volumen de los egresos de una empresa, y para eso el Ministerio de Relaciones Laborales no solamente va a necesitar de un ejército de burócratas, sino además de mucho tiempo en gran parte de los sectores de la industria. Se dijo en la comisión una auténtica barbaridad: el contrato a prueba no es contrato, solamente es un periodo, confundiendo la naturaleza jurídica del vínculo con el plazo contractual. Hay contrato cuando dos personas se ponen de acuerdo, fijan una categoría ocupacional, determinan una remuneración y se establece el elemento de la subordinación, que es el característico de la relación laboral. En medio de ese vínculo jurídico se establece un plazo de duración de un contrato. Que se lo llame periodo de inducción da lo mismo, pero el contrato a prueba es en sí mismo un contrato. Pretender una estabilidad a la fuerza es contraproducente para los dos sectores que conforman la producción, empleadores y trabajadores, que no son fuerzas divergentes, sino por el contrario, son dos elementos que comulgan en el mismo propósito de la producción y que no pueden existir el uno sin el otro. Estabilidad a la fuerza en ningún país ha funcionado. Y digo esto porque en el caso de los nuevos emprendimientos, por ejemplo, como lo señalé en la comisión, esto va a resultar una camisa de fuerza, porque hay negocios, y ojalá sí sea en la mayoría, que en pocos días o en pocas semanas dan resultado, pero la inmensa mayoría de casos es que toma tiempo que un negocio vaya consolidándose y que pueda en un momento determinado permitir recuperar al menos la inversión y luego tener utilidades. Y eso no pasa en 90 días, en la inmensa mayoría de casos. Hacerlo de esta forma simplemente es obligar a que personas que contratan a otra, a los 80 días, saben que en 10 días ya tendrán que desvincular a una persona pagándole una indemnización por despido intempestivo, es decir, 3 remuneraciones, y en muchos casos decidirán mejor prescindir de esas personas para contratar a otra. ¿Quiénes pierden? Los trabajadores que se quedan sin empleo y los empleadores que han gastado 80 y pico de días enseñándole y tratándole de que esa persona se familiarice con las actividades de esa empresa. Este tipo de estabilidad no funciona en ninguna sociedad del mundo, y menos en el Ecuador, en donde hay una contracción del mercado laboral verdaderamente notable, porque para tomar este tipo de medidas hay que ver los otros factores que no constan en el proyecto de ley del Ejecutivo. Cómo está compuesto el mercado laboral ecuatoriano, porque no se dice tampoco en el proyecto de ley ninguna medida para dos reales situaciones que son lacerantes en materia laboral: una informalidad del 47% y un desempleo abierto del 7% en la economía. Y que si es que ha habido una reducción del desempleo, pues a todos nos satisface eso, pero hay que hacer una aclaración. Cuando se crea burocracia, se reduce ciertamente el desempleo, pero ese no es un empleo productivo, por lo tanto estadísticamente no se contabiliza para los fines de la producción como tal. Tiene un minuto, asambleísta. Finalmente decir, señora presidenta, que eso de la afiliación de las amas de casa es un propósito que todos aplaudimos, pero no tendrán la prestación más importante, que es la prestación médica. Tendrán cesantía solo si se afilian de manera voluntaria, y tendrán jubilación al menos después de 20 años de aprobada esta ley. Si afiliamos ahora a una persona que tiene 60 años de edad, tendrá que cumplir 80 años de edad para poder acceder al beneficio de la jubilación. Toda esa casuística, desgraciadamente, ha estado por fuera de esta discusión, y ojalá para el informe de segundo debate acojamos lo solicitado por las propias autoridades del IES, que pidieron más tiempo para poder revisar incluso las cifras a efectos de determinar si es que este proyecto de ley tiene o no sostenibilidad. Gracias, señora presidenta. Puntos de vista expuestos por el asambleísta.